Hola, ¿qué tal? En esta clase lo que vamos a hacer es encargarnos de la unicidad del límite y del lema de la sucesión. El recorrido que vamos a hacer es probar la unicidad del límite en espacios Hausdorff y probar el lema de la sucesión en espacios uno numerables. Vamos a recordar un poco lo que son los espacios Hausdorff y los espacios uno numerables. En primer lugar, decimos que un espacio es Hausdorff si, dados dos puntos distintos cualesquiera, existen entornos de ellos que son disjuntos. ¿Tá? También decimos que los espacios Hausdorff son espacios T2, y esto tiene que ver con los axiomas de separabilidad que van a ver en el práctico. Con respecto a lo que se llama una base de entornos de A, y particularmente una base numerable de entornos. Si A es un elemento de X, consideramos B una familia de entornos de A, o sea, abiertos que contienen al A, vamos a decir que B es una base de entornos de A, que también se llama base local de entornos de A, si, dado un entorno U cualquiera de A, que no necesariamente sea ni de esta familia ni nada que se le parezca, podemos encontrar un básico de la familia B que esté contenido en el U. ¿Sí? Eso hace a la definición de base de entornos de A. Ahora, si esta familia es numerable, diremos que es una base numerable de entornos. ¿Tá? Entonces ahí tenemos tres condiciones. Digamos, hablamos de entornos de A porque esa familia está formada por entornos de A. Hablamos de numerable porque tiene una cantidad numerable de entornos de A. Y hablamos de base porque, digamos, para cada entorno existe un básico contenido en él. Ahora, si para cada elemento de X, perdón, existe una base numerable de entornos, vamos a decir que el espacio es un numerable, anotamos 1 a n, pueden escribir con palabras también un numerable, y también se dice que el espacio cumple el primer axioma de numerabilidad. Y con respecto a esto, fíjense que dice, para cada A existe una base numerable. Básicamente esto tiene que ver porque las bases de entornos del apartado anterior son bases locales, o sea, una familia B para cada elemento de X. No estamos hablando de una base de la topología, sino que estamos diciendo para cada elemento de X una familia que es base de entornos. Lo que sí es bueno observar es que si en la topología tau tenemos una base, ¿tá? Los básicos que contienen el elemento A son necesariamente una base de entornos de A, no necesariamente disjunto, perdón, numerable. Entonces, lo que vamos a hacer es probar que la condición Hausdorff implica la unicidad del límite, que ya vimos que no siempre es cierta, y que la condición de una numerabilidad nos permite probar el lema de la sucesión que dejamos medio colgado cuando estudiamos R con la topología usual, ya que allí era cierto, pero advertimos que no siempre iba a serlo. A modo de ejemplo, R con la topología usual ya vimos que es simultáneamente Hausdorff y además es uno numerable. Y para cada real, la base de entornos numerable que consideramos fue la formada por estos intervalitos, digamos, centrados en A y de radio 1/n. Por otro lado, ya vimos antes que los espacios métricos son simultáneamente Hausdorff y uno numerables. También ya vimos que el espacio de Kolmogorov en R, ¿no? No es Hausdorff, pero sí es un numerable, y lo mismo pasa con la topología del punto incluido. Y el espacio de la topología de los complementos finitos en R no es Hausdorff ni es uno numerable. Este ejemplo nos va a servir para buscar contraejemplos. Vamos entonces a probar la unicidad del límite en espacios de Hausdorff. El enunciado, digamos, en palabras sería, en los espacios Hausdorff, las sucesiones convergentes tienen un único límite. En símbolo sería, tenemos X tau, un espacio topológico Hausdorff, X u n, una sucesión convergente en, en ese espacio, y lo que queremos probar es que el límite de esa sucesión es único. Entonces, lo que vamos a hacer es, de alguna forma,
retomar una demostración que hicimos cuando trabajamos con R y la topología usual. Hicimos esta demostración de varias formas. Una fue considerando bolitas disjuntas y acá lo vamos a hacer genérico. ¿Tá? Tenemos una sucesión convergente en X tau y lo que suponemos es que tiene dos límites, límites L y L' distintos. Lo que vamos a hacer es ver que la condición Hausdorff nos lleva a una contradicción. Como X tau es un espacio Hausdorff, ya dijimos que al ser L distinto de L', existen entornos de L y L' disjuntos, le llamamos U sub L y U sub L'. ¿Tá? Entonces, como ya supusimos que X sub n tiene el límite L y también tiene el límite L', entonces lo que tenemos es que a partir de un natural n sub 1, los términos de la sucesión se meten en U sub L. Y a partir de otro natural n sub 2, podría ser el mismo, los términos de la sucesión se meten en U sub L'. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una cola de la sucesión, esta es otra. Lo que sucede es que a partir del mayor de los dos, que llamamos n sub 0, lo que sucede es que los términos de sucesión se meten en ambos entornos, en U sub L y en L', o sea que se meten dentro de la intersección. Pero ya dijimos que esta intersección es vacía, ¿está? O sea, esto nos lleva a un absurdo, es imposible que los términos de sucesión a partir de N sub 0 se metan en el vacío. Conclusión, L y L' necesariamente son el mismo límite. Unos comentarios al respecto. A veces se acostumbra a decir que en los espacios Hausdorff todas las sucesiones tienen límite único o las sucesiones tienen límite único. Esto es un enunciado falso, si bien es muy parecido al que acabamos de probar, es falso, porque decirlo de esa forma es decir también que las sucesiones en un Hausdorff convergen. ¿Tá? Lo que sí es cierto, y es un condicional, es que en caso de tener límite en un espacio Hausdorff, ese límite es único. ¿Sí? Ahora, en los espacios donde hay unicidad del límite, como ya comenté en la clase anterior, podemos utilizar esta notación porque básicamente aquello de la transitiva que implica que L y L' son el mismo, es cierto. Em, por otro lado, tenemos como ejemplo el espacio de Kolmogorov en R, donde ya probamos que las sucesiones convergentes tienen infinitos límites. Y al mismo tiempo sabíamos que el espacio no es Hausdorff, ¿sí? Incluso esta existencia de más de un límite es una condición para probar que un espacio no es Hausdorff. Digamos, me piden, averigüe si este espacio es Hausdorff, y yo encuentro una sucesión que tiene más de un límite, entonces la conclusión es el espacio no es Hausdorff. Y por último, ya habíamos dicho que el espacio R con la topología de los complementos numerables no es Hausdorff, pero lo que pasa en este caso es bastante particular, porque acá las únicas sucesiones convergentes son las constantes o las casi constantes, constantes a partir de una n sub 0, y estas tienen límite único. O sea, tenemos un espacio donde hay unicidad del límite, pero no es Hausdorff. O sea, el recíproco del teorema anterior es falso. Ahora vamos a meternos en el lema de la sucesión. Este lema de la sucesión que tengo enunciado acá, lo probamos en R con la topología usual. ¿Tá? Si A es un conjunto de números reales y A chico es un número real, lo que ya probamos es que A pertenece a la clausura del conjunto A, si y solo si existe alguna sucesión de puntos de A que converge al punto A. ¿Tá? Lo que anticipábamos antes es que el recíproco de la afirmación es cierto, haya o no haya una numerabilidad. ¿Sí? Para probar el directo, nosotros usamos en R con la topología usual la uno numerabilidad. ¿Por qué? Básicamente lo que hicimos es considerar, digamos, para probar que si tenemos un elemento de la clausura de A existe una sucesión en esas condiciones, lo que hicimos fue inventarla, construirla. Y para construirla lo que hicimos fue tomar justamente una base numerable de entornos de A, porque
Recuerden que R con la topología usual es uno numerable. Esta no solamente es una base de entornos de A, sino que tiene otra particularidad, y es que es decreciente. Es decir, los intervalos se van metiendo uno dentro del otro. A medida que aumento el n, perdón, sí, en este caso los intervalos se van encajando, ¿tá? Se van achicando y se meten uno dentro del otro. Esta base que nosotros nos consideramos nos sirvió en ese momento, por un lado, para definir la sucesión x sub n, para eso usamos la numerabilidad de la base, pero para probar que la sucesión esta que definimos tiene límite a, usamos el hecho de que la familia es decreciente, ¿tá? Ahora, lo que vamos a intentar es como reproducir este razonamiento y hacerlo similar. Lo que nos pasa a nosotros es lo siguiente. Ya dijimos que el directo lo vamos a probar en caso de una numerabilidad, ¿tá? Entonces, para este A del teorema va a existir una base numerable de entornos, ¿tá? Formada por los U sub n. Lo que no podemos asegurar es que esta familia sea decreciente como la que usamos en R. Lo que sí es verdad es que a partir de esta base numerable de entornos de A, podemos construir una nueva base numerable de entornos de A, pero que sea decreciente. Fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos que, dado una A en X, existe una base de entornos de A numerable. Y queremos construir una nueva, que le vamos a llamar los B sub n, digamos. Entonces lo que hacemos es, el B sub 1 coincide con el U sub 1, con el primer entorno de esta base. El B sub 2 no coincide con U sub 2, sino que es la intersección de U sub 1 con U sub 2. El B sub 3 es la intersección de los primeros tres U. Y en general lo que vamos a hacer es así, digamos, eh, bueno, definirlos como intersecciones de los elementos de esta base que existe por ser una numerable. Entonces, em, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si nos fijamos en el B sub 2, como el U sub 1 coincide con B sub 1, tenemos que ese B sub 2 también lo podemos expresar como B sub 1 intersección B sub 2. Como B sub 2 es la intersección de B sub 1 con alguien, necesariamente está contenido en B sub 1. Lo mismo pasa con B sub 3. U sub 1 y U sub 2 intersectados forman lo que ya llamamos B sub 2. O sea que B sub 3 necesariamente es igual a B sub 2 cortado con un U sub 3. Y por ser B sub 2 intersectado con alguien, necesariamente el B sub 3 está incluido en B sub 2. Y eso es lo que sigue. En general, los B sub n están definidos como una intersección de n elementos de aquella base, ¿tá? Y lo que se puede probar, cosa que no vamos a hacer acá, es probar que esa B', formada por los B sub 1 hasta B sub n, es una base numerable de entornos de A que además es decreciente, tal como nosotros queremos. En otras palabras, lo que estamos probando acá en este comentario previo, que podría ser un lema del teorema que sigue, es que si X tau es un espacio 1 numerable y A es un elemento de X, necesariamente existe una base numerable de entornos de A decreciente. Y esta base decreciente es la que vamos a utilizar en la prueba del directo del teorema que sigue. Tenemos entonces el lema de la asunción que dice, sea X tau un espacio topológico 1 numerable, A un subconjunto de X y A chico un elemento de X. Entonces, A es adherente del conjunto A o pertenece a la clausura si y solo si existe una sucesión X u n de puntos de A que tiene límite A chico. Entonces, para el directo tenemos que, ya sabemos que A es un elemento de la clausura y tenemos que probar la existencia de una sucesión con todas esas condiciones. Igual que hicimos en R, con la topología usual, lo que vamos a hacer es construir la sucesión. Entonces, como el espacio es uno numerable y A es un elemento de ese espacio, ya sabemos por los comentarios comentado anteriormente que existe una base numerable de entornos de A decreciente, los U sub n. ¿Tá? O sea, U sub 1 contiene el U sub 2, contiene el U sub 3 y así. Ahora, sabemos por hipótesis que A está en la clausura de A.
Esto implica, por definición, que todos los entornos de A cortan al conjunto A. Ahora, esto pasa en particular para los U sub n, por ser entornos de A, digamos. Sería como un caso particular. Si todos los entornos de A cortan al conjunto, en particular los U sub n también. Y esto pasa para todo n. ¿Cómo nos definimos la sucesión? Primero, como U sub 1 intersección A es no vacío, decimos que X sub 1 es alguno de esos elementos de la intersección, cualquiera. X sub 2 pertenece a U sub 2 intersección A, porque también vimos que U sub 2 intersección A es no vacío. Y así continuamos. Digamos, de cada una de estas intersecciones no vacías, tomamos un elemento y le llamamos X sub n. Lo que queda definido entonces es una sucesión de elementos de A. ¿Por qué es una sucesión de elementos de A? Porque el X sub 1, si está en esta intersección, está en A. El X sub 2 también está en A y así sucesivamente. Digamos, directamente de la definición, lo que podemos decir es que la sucesión es una sucesión de puntos de A. Entonces, fíjense que tenemos que probar que existe una sucesión de puntos de A, ya probamos que existe. Ahora nos falta probar que la sucesión tiene límite A. Y eso es lo que vamos a probar. Entonces, eh, bueno, fíjense cómo vamos a probar que x sub n tiene límite A. Tenemos el A, consideramos un entorno cualquiera de A, les paso a explicar con el dibujo y después cómo queda escrito. Lo que tenemos que probar entonces es que a partir de un n sub 0, los términos de la sucesión caen todos en ese entorno U, en este rojo que tiene cualquier forma. ¿Cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, fíjense que como U es un entorno de A, o sea, es abierto y contiene el A, hay uno de estos elementos de la base decreciente, ¿tá? Un U sub n sub 0, que se metió dentro del U. ¿Tá? Lo que pasa también es como los abiertos estos son decrecientes, si U sub n sub 0 se mete adentro del U, los restantes también, porque el que le sigue a U sub n sub 0 está metido en U sub n sub 0. O sea, supongan que hay este otro es el que le sigue a U sub n sub 0. Y ya dijimos que está metido dentro de U sub n sub 0. Y este es el que le sigue. Se van achicando. ¿Tá? Ahora, hasta acá lo que nosotros tenemos es que encontramos uno de los U sub n sub 0 que está contenido en U. Por ser la base decreciente, todos los que le siguen al U sub n sub 0 también están contenidos en el U. Pero lo que pasa es lo siguiente. Por cómo definimos la sucesión, dijimos x sub n pertenece a U sub n. Esto de acá. O sea, que adentro de este U sub n sub 0, por ahí anda el x sub n sub 0. Adentro del siguiente está el próximo término de sucesión. Y así, lo que pasa, como dijimos, como a partir de n sub 0, todos los U sub n se meten adentro de U, y porque los x sub n pertenecen a cada U sub n, entonces todos los términos de sucesión a partir de n sub 0 cayeron adentro del conjunto U abierto, que es lo que queríamos probar. Escrito queda de esta forma. Tomamos un entorno cualquiera de A y dijimos, por ser B base de entornos de A, hasta acá no usamos que es decreciente, hay uno de esos abiertos que se mete adentro del U, el más grande. Lo que vimos también es, por ser decreciente la base, que digamos, cuando tomo coeficientes o subíndices uno mayor que el otro, se da la inclusión del U sub n en U sub p, digamos, siendo el U sub n un índice mayor. Esto lo que nos quiere decir es que si metimos el U sub n sub 0 adentro del U, los que le siguen, o sea, tomando n mayor o igual que 0, están contenidos en U sub 0 y por tanto también están contenidos en U. O sea que hasta acá lo que tenemos es que a partir de U sub n sub 0, todos los abiertos U sub n se metieron dentro de U. ¿Tá? O sea, U sub n incluye en U para todo n mayor o igual que n sub 0. Pero como ya advertimos antes, adentro de cada U sub n están los términos x sub n. Esto lo que quiere decir es que para n mayor o igual que n sub 0, todos esos términos caen adentro del conjunto U. ¿Tá? Esto entonces nos permite probar que
Si tomamos un entorno cualquiera de A y probamos que a partir de un N sub 0 todos los términos de sucesión caen en U, la sucesión tiene el límite A. El recíproco, em, bueno, es un poco más fácil. Bueno, tenemos que existe una sucesión de términos de A con límite A minúscula. Lo que queremos probar entonces es que A efectivamente pertenece a la clausura de A. O lo que es lo mismo, lo que vamos a probar es que todos los entornos de A cortan al conjunto A, ¿tá? Bajo la hipótesis de que es límite de alguna sucesión. Ahora, fíjense que si vamos a probar que para todo entorno uso A de A se cumple tal y cual cosa, tenemos que empezar la demostración diciendo sea uso A un entorno de A. Por hipótesis, nosotros sabemos que X sub n tiene límite A. Entonces, por ser U sub A un entorno de A, existe un n sub 0 para el que X sub n sub 0 pertenece a A. La definición de límite nos dice más. Nos dice que todos a partir del n sub 0 se meten adentro del A. Pero nos alcanza en este caso con uno, que si todos a partir de n sub 0 están en n sub A, es obvio que justo el X sub n sub 0 también pertenece a A. Ahora, eh, nosotros dijimos que la sucesión es una sucesión de términos de A. Esto quiere decir que X sub n pertenece a A para todo n. Y en particular, este término X sub n sub 0 es un elemento de A. Entonces, como X sub n sub 0 está en sub A y al mismo tiempo en A, ese X sub n sub 0 pertenece a la intersección. Y entonces lo que acabamos de probar es que esa intersección tiene por lo menos un elemento. Y la conclusión es que esa intersección es no vacía. Y eso es justo lo que queríamos probar. O sea que la conclusión es que A pertenece efectivamente a la clausura de la. Como observación, el recíproco del teorema anterior, la última demostración que hicimos, no usa en ningún momento la uno-numerabilidad. Esto quiere decir que el recíproco del lema de la sucesión es cierto en todos los espacios. Es decir, si tenemos una sucesión de puntos de A que tiene límite A, podemos concluir en cualquier espacio que el A pertenece a la clausura del conjunto A. Por otro lado, ¿qué pasa cuando debilitamos la condición de una numerabilidad para el recíproco? Nosotros dijimos, bueno, usamos la numerabilidad para probar perdón, para el directo, ¿no? Para el directo usamos la numerabilidad para construir la sucesión. Ahora, el tema sería, ¿y si no es uno numerable? ¿No podremos construir la sucesión de otra forma? Y entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos un espacio que no es uno numerable y no se cumple el directo. Es decir, lo que vamos a probar es que, dado un conjunto A, un elemento de su clausura, no existe ninguna sucesión de puntos de A que tengan límite 5 en este caso. Entonces, en R, con la topología de los complementos numerables, que ya vimos que no es uno numerable, nos vamos a considerar el conjunto A como el intervalo 0, 1. Nosotros, por lo estudiado para la parte de la clausura, sabemos que la clausura de ese conjunto es R. Esto implica que, por ejemplo, el 5 es un elemento de la clausura. Podría ser el 10 o cualquier otro que no pertenezca a la. ¿Tá? Entonces, tenemos un elemento de la clausura. Lo que también dijimos de esto es que acá convergen solamente las sucesiones convergentes. Perdón, las sucesiones constantes. ¿Qué quiere decir? Que la única sucesión que tiene límite 5 es la constante 5. De otra forma, lo que podemos decir es que de las sucesiones que, digamos, incluidas en A, ninguna tiene límite 5. ¿Tá? O sea, tenemos un elemento de la clausura de un conjunto A, pero acabamos de probar que no existe una asociación en A que tenga límite 5. Esto muestra entonces que, digamos, no podríamos demostrar el directo del lema, el recíproco, dice acá, pero es el directo. El directo del lema de la asociación no lo podemos probar en espacios que no sean uno numerables. Y esto es todo. Adiós.